Entonces, eh, esos tres objetivos son básicos, ¿no? Y son los que se dan en el 90% justamente de los estudios, ¿no? Hay otros estudios que ya pasan, digamos, a lo que es el nivel predictivo, cuando nosotros vamos a predecir, ¿sí? En base a una base de datos vamos a predecir, ¿no?, cuánto podemos esperar en base, digamos, a las tendencias que se dan, digamos, hasta el momento, ¿no? Bien, vaticinamos, predecimos, ¿no?, en base, digamos, siempre a datos reales, ¿listo? Y eso no es, digamos, una muestra. Generalmente estos estudios generalmente se basan en bases de datos, no es una muestra. En bases de datos justamente, ¿no?, es lo que se realizan esos estudios, que son los menos que hay, pero sí lo que nosotros trabajamos más que nada es en estimaciones, comparaciones y asociaciones o correlaciones. Entender también que el tipo de variable es importante, ¿no? Es diferente el manejo que se da a una variable categórica a una variable numérica, ¿sí? Y el comportamiento, digamos, de una variable numérica básicamente se precisa si presenta o no presenta distribución normal para trabajar con pruebas paramétricas si presentan distribución normal o trabajar con pruebas no paramétricas en caso de que no. ¿Listo? Bien, esto es importante, ¿no? Estas son las pruebas estadísticas, ya ustedes ya tienen eso, es cosa de que ustedes estudien y vean. El p-valor, la interpretación, ya saben ustedes, es importante. No se confundan, ¿sí? Lo único que nos interesa, digamos, a nosotros como investigadores, ¿no?, es que el p-valor sea significativo. ¿Para qué? Para encontrar diferencias, para encontrar asociaciones, ¿no?, o para encontrar correlaciones, ¿sí? Pero cuando no nos interesa que salga, digamos, significativo, ¿no? Cuando nosotros queremos justamente ver lo que es la normalidad, ¿cierto? ¿Sí? Cuando queremos ver normalidad, el p-valor nos interesa que sea mayor a 0.05. Cuando nosotros queremos ver homogeneidad u homoelasticidad, digamos, nos interesa, digamos, que el p-valor sea mayor a 0.05. ¿Por qué? Porque nos vamos a trabajar ya con pruebas paramétricas, ¿cierto? Cosa diferente que si es que nos sale significativo, digamos, la normalidad, quiere decir que no presentan distribución normal, por lo tanto tendríamos que trabajar con pruebas no paramétricas. ¿Listo? Esa es la precisión que nosotros debemos tener en cuenta. Bien, cuando nosotros trabajamos con tablas, entonces, ¿sí? Básicamente, lo primero que tenemos que hacer nosotros es fijarnos, ¿no?, en los valores presentados, ¿no? Si vemos justamente que hay presencia de media, quiere decir que el investigador aquí ha realizado, digamos, un contraste de hipótesis en cuanto a la normalidad y ha encontrado justamente que los datos presentan distribución normal. Y cuando se presentan distribución normal los datos, ¿no?, la medida más representativa justamente para ello son las medias y las deviaciones estándar, ¿sí? Sin embargo, cuando nosotros vemos que en las tablas presentan mediana y rango intercuartil, quiere decir que los datos en esa investigación no presentan distribución normal. Entonces, esto es importante para nosotros ya ir viendo, ¿no?, cuál es la prueba estadística de acuerdo al objetivo que vamos a utilizar. En este caso, si se trata, digamos, de comparar, porque básicamente, como les he dicho a ustedes, vean, vemos qué cosa es lo que característica es la que se va a comparar, en este caso la microfiltración marginal, en tres tipos de cemento, ¿sí? Fosfato de zinc, ionómero de vidrio y un iono de vidrio modificado con resina. Vienen a ser para mí grupos, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos grupos de cementos hay? 3. Entonces ya tenemos justamente ya, ¿no?, dos datos importantes. Uno, que los datos presentan distribución normal, ¿no?, y el grupo justamente a comparar pasan de 2. Es mayor a 2 grupos, ¿listo? Por lo tanto, lo que quieren acá justamente es que este dato 109.28, 98.64 y 102.63, compararlos si existen diferencias estadísticamente significativas, ¿sí? Hemos dicho, cuando hay eso, ¿no?, la prueba estadística a utilizar, prueba paramétrica, más de 2 es el ANOVA. Por lo tanto, este valor debe ser justamente el obtenido a través de aplicar una prueba estadística de ANOVA. Muy bien. En este caso, no presenta distribución normal porque es mayor a 0.05, ¿no? Por lo tanto, no existen diferencias. ¿Qué significa, digamos, esto? ¿No? Significa que este 109, este 98 y este 102, a pesar que son diferentes,
pero esas diferencias no son estadísticamente significativas. Eso es lo primero que tenemos que entender, ¿sí? ¿Y cómo nosotros empezaríamos a realizar una descripción? ¿Cierto? ¿Mm? Básicamente nos basamos, la microfiltración más alta, ¿quién la tendría? Obviamente el que tiene mayor media. ¿Mm? La microfiltración más alta la obtenía justamente el fosfato de zinc. ¿Mm? Y la que ha tenido más resistencia justamente a la microfiltración, o donde no se ha dado justamente, es el ionómero de vidrio. ¿Correcto? ¿Mm? La resina modificada que han intentado innovar, ¿no? Y si bien es cierto, ya, es menor justamente al fosfato de zinc, ¿no? Pero no llega a alcanzar justamente la resistencia a la microfiltración que tiene el ionómero de vidrio, ¿no? Por lo tanto, nos interesa justamente esto, ¿no? Si estas diferencias no son significativas. Entonces, efectivamente, dice que no hay diferencias significativas, ¿no? Por lo tanto, si nosotros tuviéramos que tomar una decisión aplicando, digamos, esto, cualquiera de estos tres elementos, ¿no? Ofrece más o menos la misma microfiltración promedio. ¿Listo? Bien, eso más o menos a grosso modo es que tiene que realizarse una interpretación. Igual acá, ¿m? Media, desviación estándar, valor crítico y este es el valor de P. En este caso, sí existe, digamos, diferencias significativas entre estos 1, 2, 3, 4 grupos. ¿Correcto? Si acá hay promedios, quiere decir que estos datos presentan distribución normal en cada uno de los grupos. Ojo, ¿no? La normalidad no se hace no se hace sobre el total, sino se hace sobre cada uno de los grupos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer acá ya es comparar, digamos, estos cuatro grupos. Más de 2, perfecto. Tenemos que utilizar, digamos, una ANOVA. Si el p-valor sale significativo, quiere decir que uno de estos grupos es diferente a los demás, por lo menos. ¿Correcto? ¿Mm? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, digamos, cuando sale significativo? Cuando sale significativo, tenemos que aplicar las pruebas POSO, ¿no? O las comparaciones múltiples para ver dónde están esas diferencias. ¿Mm? ¿Listo? Sin embargo, si es que estos datos hubiesen sido, digamos, acá, medianas y rangos intercuartiles, ya tendríamos que utilizar la prueba estadística del Kruskal-Wallis. ¿Mm? Y si el Kruskal-Wallis hubiese salido significativo, como en este caso, ¿no? Ya tendríamos que utilizar las comparaciones, digamos, bivariadas. En este caso, debemos hacerlo de manera manual. ¿Cómo comparar este 1 con este 2, el 1 con el 3, el 1 con el 4, después el 2 con el 3, ¿no? El 2 con el 4 y finalmente el 3 con el 4. Comparaciones bivariadas para ver dónde están esas diferencias. A esto se lo denomina pues comparaciones múltiples. ¿Sí? Lo que sucede, digamos que el ANOVA tiene ya esas pruebas establecidas, ¿no? Sin embargo, el Kruskal-Wallis nada más te dice existen diferencias. Ahora, tú tienes justamente que la obligación, cuando el valor P sale significativo, de encontrar dónde están esas diferencias. Y para eso tienes que hacerlo. ¿Y cómo lo harías entonces? Ya sabemos que para comparar dos grupos, ¿no? Es la U de McWinney. ¿Listo? Entonces tienes que aplicar U de McWinney para comparar 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4, 2 con 3, 2 con 4 y 3 con 4. ¿Listo? Bien. Aquí tratamos nosotros de igual. En este caso, ¿no? Los estadígrafos, lo que hemos obtenido están, digamos, de este lado. Lo ideal siempre, ¿no? Es de que la mediana, rango intercuartil, todo eso vaya siempre, digamos, en la primera fila aquí. ¿Listo? Y los grupos que vamos a comparar vayan en filas. Vayan en filas. Bueno, ya se dio. Interpretemos, digamos, esto. ¿Qué nos quiere decir acá? Diferencia de pérdida de peso de los discos de resina de las 4 marcas estudiadas posteriores a su exposición al cepillo dental. ¿Qué cosa quiere decir? ¿No? Están evaluando esas resinas, ¿no? De estas dos que son nanohíbridas y de estas que son dos que son Bullfield, ¿no? Pero independientemente, digamos, de cada grupo de las nano relleno, ¿no? de este grupo, tenemos pues dos marcas, pues.
esta universal y la Z350. Y de las resinas, digamos, Bullfield, tenemos las Bullfield Rest y las Tetrix serán Bullfield. ¿Listo? Entonces, pero independientemente, son 2 acá y 2 acá, pero entre cada una, digamos, hay 2 grupos. Por lo tanto, acá verían 1, 2, 3, 4 grupos. ¿Correcto? Bien. Entonces, si nosotros vamos a comparar acá, están comparando estas medianas, 2, 3, 4. Lo primero que tenemos que señalar en la estadística descriptiva es quién ha perdido más peso. ¿Quién ha perdido más peso? ¿Listo? Entonces, quien ha perdido más peso, ¿no? Es justamente la que ha tenido, ¿no? Después de la intervención, ha perdido justamente, ¿ya? O sea, es menos resistente. Entonces, nosotros tenemos que ir entendiendo justamente este resultado, ¿no? Quien ha perdido más peso es menos resistente. O sea, hagamos justamente, ¿no? Ese ejercicio, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver, ¿no? Acá quién ha perdido más peso, aparentemente es este, ¿no? ¿Sí? Pero vamos a ver si esas diferencias son estadísticamente significativas. Como son medianas, entonces tenemos que trabajar con una prueba de Kruskal-Wallis. ¿Listo? Y luego de eso, ¿no? Tenemos que trabajar, digamos ya, ¿no? Comparando, ¿no? Múltiples y variados ya con la U de McWhorter. Entonces, ya saben ustedes que deben diferenciarse bien, digamos, ¿no? De la leyenda, porque hemos dicho que las tablas deben ser autoexplicativas. ¿Listo? Entonces, acá hay bastantes letras, digamos, también, ¿no? Y acá hay, digamos, llamadas, asteriscos, ¿no? Entonces, eso debe de estar establecido, ¿no? Todas las abreviaturas también, rango intercuartil, acá hay un asterisco, ¿no? Entonces vemos, ¿no? Que el asterisco indica que diferentes grafemas entre columnas indican diferencias estadísticamente significativas, ¿no? Prueba U de McWhorter. Entonces acá lo que han comparado es estas medianas, ¿no? A través de la U de McWhorter, ¿no? Y esto justamente corresponde, son p-valores obtenidos, ¿no? Perdón, los p-valores obtenidos justamente aquí, ¿no? Entre la A y B. Estos, para no colocar el nombre de todo el grupo, coloca, digamos, una letra en mayúsculas, A, B, C y D, y acá hace las comparaciones, ¿no? A, B, quiere decir que está comparando esta universal con la Z350, y indica, digamos aquí, a través de la U de McWhorter, que son similares. Luego, A con C, acá es menor a 0.05, entonces quiere decir que A con C son diferentes. Por eso es que acá este grafema dice A y este grafema dice B. Y por eso es que este tiene A y este tiene A. Quiere decir que este Filtec es similar a este Filtec 350. ¿Listo? Y este Filtec 350 es similar a esta Bullfield Rest, porque tiene la misma letra, B y B. Sin embargo, esta C nadie la tiene, por lo tanto, esta Bullfield Tetrix Ceram es diferente a esta y a esta. ¿Y cómo podemos señalar eso? A través justamente de los p-valores que hemos obtenido de las comparaciones. A con B, A con C, A con D, B con C, B con D y C con D. ¿Listo? Entonces, nosotros debemos ya de irnos familiarizando, ¿no? Con esta forma de interpretar. O sea, ya sabemos, ¿no? Qué pruebas estadísticas vamos a utilizar. En este caso, Kruskal-Wallis y para las comparaciones bivariadas, U de McWhorter. Acá hay un asterisco que nos indica mediana. Acá hay 3 asteriscos. Aparentemente esos 3, ¿cierto? Son comparaciones, estos son p-valores. ¿Listo? Y acá también, digamos, hay grafemas.
Entiéndase que acá es resistencia al microcizallamiento, ¿sí? Pero, ¿no? Sobre la dentina a las 24, de una resina autoadhesiva, sobre la dentina a 24 horas y a la semana. Acá está las 24 horas y a la semana, ¿sí? Con tratamiento previo a la superficie. Bueno, ¿cómo ha sido tratada esta superficie? Con cloricina, ETA, nitrato de plata y este hipoclorito al 4%. Entonces, señala aquí que son las medianas justamente lo que utilizaron. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? Estos datos de media y media, digamos acá, están de más, porque no representan justamente a los datos. Quien está representando a los datos son las medianas, ¿no? Desde mi punto de vista, debería ser justamente eliminado esto, ya que estos no pueden ser interpretadas. Bien, desviación estándar, rango intercuartil, siempre todo lo que son abreviaciones deben de darse a conocer. Acá hay una primera justamente llamada que corresponde a esta. Dice, prueba de Kruskal-Wallis 0.016. Muy bien, la comparación es significativa. Letras minúsculas diferentes en superíndice indican diferencias significativas entre las filas. Muy bien, ¿qué está indicando, digamos, esto? Este Kruskal-Wallis ha comparado esta fila, esta fila, esta fila y esta fila. Y acá están, digamos, estas medianas que han sido comparadas. ¿Correcto? Y lo que indica es 0.016. Quiere decir que uno de estos grupos es diferente, por lo menos uno de estos grupos es diferente a los demás. ¿Sí? A los demás. ¿Listo? Bien, si han encontrado acá diferencias, ¿no? Hemos dicho, nuestra función, ¿no? Es ver justamente dónde están esas diferencias. Pero acá también hay algo importante. 3 asteriscos acá hay 3 asteriscos, dice, prueba U de McWhinney, ¿no? Letras mayúsculas en superíndice indican valores similares entre las columnas. Muy bien. Esta columna y esta columna. Están comparando aquí, cada uno de estas filas están comparando a las 24 horas y a la semana. ¿Correcto? A las 24 horas y a la semana. Y están señalando justamente que ninguna de estas son diferentes. No hay diferencias entre las 24 horas y a la semana en lo que corresponde a la resistencia al microcizallamiento. ¿Sí? De las diferentes sustancias que han sido tratadas, las superficies que han sido tratadas con estas diferentes sustancias, definitivamente no ha significado que entre las 24 horas y a la semana encuentren diferencias. ¿Correcto? Entonces ya vamos viendo. O sea, este 13 ya no difiere de este 14. Este 15 no difiere de este 14. Este 11 no difiere de este 8. Y este 6 no difiere de este 9. ¿Listo? Es lo que quiere decir esta parte. ¿No? Y número 2, prueba de Kruskal-Wallis 0.082. Letras minúsculas en el superíndice indican valores similares entre las filas. Acá está. ¿No? Este p-valor, digamos, estos p-valores de las medianas acá indican, ¿no? De que definitivamente hay diferencias, ¿no? Perdón, que aquí no hay diferencias. Kruskal-Wallis nos sale 0.082 para este grupo. 0.082, ¿no? Es por eso, ¿sí? Que dice que las letras mayúsculas indican superíndice y valores similares entre las columnas. Acá está. A y A. Por lo tanto, acá no hay diferencias. ¿Listo? Bien. Entonces, todo eso debe ser descrito, ¿no? Debe ser descrito, ¿ya? Teniendo siempre un orden. Empezando, ¿no? De las comparaciones de repente bivariadas, ¿no? Para ver si es que hay diferencias en cada fila, cómo es el comportamiento intragrupo, y después intergrupal, ¿correcto?
Entonces, siempre tengamos en cuenta ese orden. En especial, cuando nosotros trabajemos, ¿no?, con estudios experimentales in vitro, ¿no?, hay que ver, ¿no?, el antes y el después, digamos, cómo va. ¿No? Si es que ha habido diferencias o no. Y luego de eso, nosotros, a esas diferencias que hemos encontrado, ¿no?, entre antes y después, son las que sometemos nosotros a distribución normal, y si es que presentan, recién nosotros comparamos esas diferencias. ¿Listo? Bien. Otra tabla, por ejemplo, ¿no? Aquí hay efecto de la profundidad de la fotopolarización en 3 marcas de resina cobre, ¿no? Resistencia a la fractura. Se está midiendo resistencia a la fractura entre el Ansel Core, el Luxa Core y el Paracore, que son resinas cobre. Entonces están viendo resistencia a la fractura, pero de acuerdo a la profundidad de la polimerización. Entonces, acá hay 2 factores, ¿sí? Un factor que son o agrupan las resinas y otro factor justamente que agrupa la distancia de la polimerización. Entonces, es importante que nosotros presentemos resultado, ¿no?, empezando por un factor, cómo se comportan estas resinas de acuerdo a este factor, estas mismas resinas de acuerdo a este factor y estas mismas resinas de acuerdo a este factor. Vemos acá, hay un asterisco. Aparentemente, ¿qué ha sucedido acá? Lo que han hecho es p-valor encuentra diferencias estadísticamente significativas en 0 milímetros. A los 4 milímetros también, las 4, hay diferencias, ¿no? Y a los 6 milímetros también, estas 4 presentan diferencias. ¿Listo? Entonces, ¿qué sigue, digamos, acá? Lo que sigue justamente es encontrar pues, justamente las pruebas bivariadas a través de las pruebas POSO, ver justamente si es que, cómo se agrupan, ¿no?, estas resinas en cuanto a similitud. ¿Listo? En cuanto a similitud. Bien. ¿Cómo empieza, digamos, a interpretarse esto? Con sus medidas representativas, pues, ¿no? Los promedios, ¿sí? Resistencia a la fractura. En este caso, ¿cuál tendría mayor resistencia a la fractura? El paracore, a los 0 milímetros. Igual, a los 4 milímetros también, el paracore. Y a los 6 milímetros también, el paracore. ¿Listo? Bien. Entonces, esto es importante, ¿no?, darlo a conocer, pues, ¿cierto? Darlo a conocer. Definitivamente hay que ver si este 247, este 278, este 290 estadísticamente difieren o no. Alguno de ellos justamente debe ser diferente. ¿Por qué? Porque acá la prueba justamente a la ANOVA nos está indicando que estos 3, por lo menos uno de ellos es diferente. Y así, eso se repite, digamos, en cada uno. Entonces, esa más o menos es el criterio que debe considerarse para hacer una descripción de las tablas. Listo. ¿Alguna pregunta respecto a lo que hemos reforzado? Entonces, no se olvide. Primero, lo que hay que hacer ya aquí es ver la tabla, empezar por ¿dónde? Por el título de la tabla, ¿cierto? Eso nos da, digamos, una idea del objetivo que tiene esa tabla, qué cosa es lo que se va a medir. Luego de eso, ¿qué vemos? Los datos que han presentado en esa tabla, para ver si son medias o medianas justamente los datos representativos. Y luego de eso, ya tenemos que establecer la prueba estadística que se ha utilizado. Una vez que se utiliza la prueba estadística, ya ver e interpretar, digamos, ese p-valor obtenido. Y luego de ello, ya nosotros ir viendo justamente si ese p-valor es significativo o no es significativo, para ver si existen similitudes o no entre ellos. Dime, Jordano. Y, doctor, de casualidad, ¿no nos puede dar un ejemplo sobre asociaciones y comparar muestras relacionadas?
Muestras relacionadas. Ya, ya. Cuando tú asocias, dice, ¿cierto? ¿Sí? Sí, doctor. Ya. Bueno, Asociación y, y muestras relacionadas. a ver. Cuando correlacionas generalmente, ¿sí? Tú correlacionas valores numéricos, ¿sí? Y si correlacionas valores numéricos, básicamente tienes que presentar igual medias, ¿no? Que corresponden justamente, o medianas que corresponden justamente a los datos que tú estás correlacionando, ¿no? Siempre les he puesto como ejemplo de correlación la hemoglobina de la madre, ¿no? Y el peso del recién nacido. Los dos son datos numéricos, por lo tanto, lo que se pretende ahí es correlacionar. Y cuando uno correlaciona, ve el comportamiento que tienen esas variables. ¿Listo? Bien, si nosotros observamos, digamos, que el p-valor es significativo, en todo caso, diríamos que sí existe correlación. Si el p-valor, digamos, sale por encima de 0.05, no existe correlación. ¿Mm? ¿Qué significa, digamos, eso? ¿No? Que los datos justamente de ambos, ¿no? Se comportan indistintamente cuando no existe correlación. ¿Mm? Los datos se comportan indistintamente. Pueden subir, pueden bajar, en fin, no hay un patrón. Cosa que no lo es, por ejemplo, ¿no? En el ejercicio planteado, donde nosotros decimos que a mayor hemoglobina de la madre, ¿no? El peso del recién nacido es más alto. A menor hemoglobina de la madre, el peso del recién nacido viene a ser más bajo. Entonces, hay una tendencia. Sí, hay una tendencia. ¿Listo? No Sí, sé doctor. si eso es para datos numéricos. Y cuando se trata, digamos, de datos categóricos, ¿m? Bueno, lo que vamos a asociar justamente ahí son categorías. Un ejemplo, ¿m? De repente lo que nosotros queremos ver es asociar la variable enfermedad periodontal que tiene sus categorías de leve, moderada y severa enfermedad periodontal. ¿Sí? Y esas, ¿no? Esa variable de enfermedad periodontal, vamos a asociarla, digamos, con el tipo de parto. ¿Qué categorías hay? Las categorías hay parto pretérmino, parto a término y parto post-término. Entonces, ¿qué categoría se pretende asociar? Se pretende asociar la categoría de enfermedad periodontal severa con el parto pretérmino. Entonces, igual, nosotros vamos a establecer en una tabla esa asociación, ¿no? Si es que nos sale significativo, perfecto, ¿no? Vamos a indicar que efectivamente estas dos categorías se asocian, ¿no? No trabajan de manera separada. Esperamos entonces que a mayor, o esperamos en todo caso, que una gestante que tenga justamente enfermedad periodontal severa tiene un riesgo, ¿no? De tener un parto pretérmino. Por eso es que se están asociando. Por eso es que se están asociando. ¿Listo? Entonces, cuando encontramos asociación, lo hacemos a través del p-valor. Y si es que nosotros encontramos un p-valor que es significativo, es que recién nosotros vamos a calcular qué cosa, el riesgo. ¿Sí? El riesgo. ¿Correcto? ¿Querías
¿Repreguntas, Giordano? Sí, doctor, es que como menciona sobre la gestante, que si tiene menos, el hijo tendrá menos. Bueno, ¿es algo similar como cuando es variable dependiente e independiente, o me equivoco? A ver, a ver. Es que lo que nosotros cuando analizamos variables, ¿m? Vamos a ver justamente, ¿no?, la direccionalidad que tiene. ¿M? La direccionalidad, digamos, que tiene. Ver justamente eso, ¿no? Si es que hay direccionalidad, entonces diríamos que existe justamente uno que es primero y otro que es después. Por lo tanto, al primero le daríamos justamente, ¿no?, el valor de independiente, y al que le sigue, digamos, sería dependiente. ¿Por qué? Porque en base justamente al independiente es que el efecto, digamos, que ha tenido se da en la dependiente. Eso se llama direccionalidad. ¿Listo? Ejemplo. ¿Sí? Ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que nosotros analizamos la variable diabetes y enfermedad periodontal? Allí hay direccionalidad. ¿Y cuál sería esa direccionalidad? ¿Cuál sería primero? Nos preguntamos. Aquellas personas, digamos, que tienen enfermedad periodontal, ¿podría eso tener un riesgo para que tengan diabetes? ¿O cambiamos? Al revés sería, doctor. Sería al revés. Por eso, Al aquellas revés. personas que tienen enfermedad periodontal tendrían un riesgo para tener, aquellas personas que tienen diabetes tendrían un riesgo para tener enfermedad periodontal. Entonces, ¿en base a qué nos basamos? En base, obviamente, a los aspectos teóricos, pues, ¿cierto? Está ya sabido, ¿no? Es sabido, ¿no?, a través de ya postulados y teoría, que la diabetes justamente está asociada a la enfermedad periodontal. Por lo tanto, indicaríamos que la diabetes es una variable independiente, ¿no?, que puede originar, digamos, que pueda producir algún efecto o algún riesgo de presentar enfermedad periodontal. ¿Listo? Sí, doctor. ¿Otra cosa más? ¿Acerca de esa parte, doctor, o de otro tema? No, de lo que ustedes, digamos, están, otro tópico, no sé, que se quiera que me dijeran algo de tablas, ¿cierto? Ya hemos cumplido con lo de las tablas. Ya. Doctor, quería hablar acerca sobre las regresiones lineales, acerca sobre o simetría, homogeneidad, ¿cómo se llama? Simetría, Más que todo en homogeneidad. esa parte. Ajá, y esa parte más que todo. A ver, simetría, homogeneidad. Porque hay también regresiones lineales simples, la variada o multivariada. A ver, a ver, vamos a ver, cuando nosotros hablamos de regresión, básicamente, ¿no?, los tipos de regresiones que hay, ¿sí?, se refiere a una regresión lineal, ¿sí? Es lineal cuando la variable dependiente es numérica, ¿sí? Y es regresión logística o de Poisson cuando la variable dependiente es categórica. Entonces, si tu variable, digamos, dependiente es numérica, tienes que pensar, ¿no?, que la regresión va a ser lineal. Sea simple cuando se analizan dos variables, una dependiente y una independiente, o es múltiple, donde se analiza una variable que es dependiente y las otras independientes, digamos, van a ser dos o más. Entonces, ¿qué calculamos nosotros en una variable que es en una regresión simple? Siempre los coeficientes.
Cosa diferente cuando nosotros trabajamos con nuestra variable categórica dependiente, la regresión logística, calculamos ahí el odds ratio, ¿no? Y cuando nosotros trabajamos con una regresión de Poisson, trabajamos los riesgos relativos o la razón de prevalencias. ¿Listo? Bien, en este caso, los coeficientes vienen a representar el resultado, ¿no?, de una regresión lineal simple. ¿Listo? Y este coeficiente, ¿no?, básicamente llamado así coeficiente o pendiente, ¿no?, está expresado con el valor beta, con el signo de beta. Y este beta, ¿sí?, determina, digamos, el coeficiente a la línea que representa mejor o que explica mejor la relación entre la variable independiente y la variable dependiente. Siempre el independiente va en el eje de las X y la dependiente va en el eje de las Y. Como ven ustedes, este punto, ¿no?, tiene una proyección a este nivel que corresponde al valor de la variable independiente, y si hacemos esta proyección a este nivel, ¿no?, la proyección, digamos, de la variable dependiente, ¿no? O sea, tiene 2 puntos, ¿correcto? Entonces, estos puntos, ¿no?, si se agrupan en una nube, ¿no?, indican justamente que hay cierta tendencia, pues, hay relación, hay correlación. Y lo que se quiere justamente acá, ya en este otro nivel de regresiones, ¿no?, es establecer qué pendiente explica mejor, digamos, estas relación entre estas dos variables. ¿Listo? Ya saben ustedes, ¿no? Puede ser relación directa, puede ser relación inversa, o de repente, si están en cero, no existe relación entre la variable independiente y la variable dependiente, donde el cero es el valor de no efecto. ¿Listo? El valor, digamos, de no efecto. Estamos hablando de cero cuando es una regresión simple o múltiple, o, en otras palabras, regresión lineal. ¿Sí? Es cero, lineal, variable dependiente numérica. Muy diferente, cuando trabajamos con nuestra variable dependiente que es categórica. Ahí encontramos el odds ratio, el riesgo y la razón de prevalencias, ¿no? Pero el valor de un efecto ahí es el 1. Es el 1. ¿Listo? Bien. ¿Cómo se interpreta, digamos, esto? Una regresión lineal, siempre sabemos que la regresión lineal, la variable dependiente va a ser numérica, pero las variables independientes pueden ser numéricas o pueden ser categóricas. ¿Listo? En este caso, este ejercicio es cuando la variable dependiente es numérica y la independiente también es numérica. ¿Cómo se interpreta, digamos, este caso? ¿Qué cosa lo vamos a interpretar? Los coeficientes, o sea, esta parte, ¿no? En este caso, nota es variable dependiente numérica y el promedio de notas de secundaria es una variable también numérica, ¿no?, que vamos a trabajar en esta regresión lineal. ¿Cómo interpretaríamos? Este 1.41 es el coeficiente. Por lo tanto, acá hay dos cosas que hay que ver. Uno, el signo que tiene. Si no hay ningún signo, asumimos que es positivo. Pero en este caso, por ejemplo, no hay ningún negativo, por lo tanto, nosotros estamos ya asumiendo, digamos, de que esto es positivo. ¿Cómo empezamos esta interpretación? Siempre nosotros empezamos, ¿sí?, ¿ya?, indicando, ¿no?, indicando, ¿ya?, la variable independiente. Señalando, en los estudiantes evaluados, por cada punto adicional, porque quien varía justamente es el independiente, por cada punto adicional de esta variable independiente, ¿no?, la variable dependiente, en este caso la nota, ¿sí?, va a ser, ¿qué cosa? Mayor, en promedio, 1.41 puntos. ¿Sí?
este coeficiente, ¿sí? Este coeficiente, ¿no? ¿Qué nos indica, digamos, este mayor? El signo acá. Entonces, a resumidas cuentas, señalamos siempre, ¿no?, la población de estudio, ¿no?, e indicamos luego, ¿sí?, la variable independiente, señalando cada unidad. Si esto hubiese sido en años, por ejemplo, por cada año. Un ratito, me estoy quedando sin batería, ¿ya? Un ratito. Listo. A ver, entonces, como les decía, chicos, a ver, siempre cuando se trata de una regresión lineal, ya sabemos que nuestra variable dependiente es numérica. ¿Y cómo empezamos, no, la interpretación? Siempre empezamos por la población. Luego, ¿quién produce, digamos, la modificación? La variable independiente. ¿Y cómo empezamos, no? Por la unidad de medida, ¿no?, el valor final que tiene esa variable independiente, ¿no? Si fuera, por ejemplo, la edad, diríamos por cada año, ¿sí? En este caso, ¿no?, ese promedio de secundaria, entonces por cada punto, ¿sí? De 0 a 20, por cada punto, ¿sí? Que se incremente, ¿sí? Que se adicione, ¿sí?, en este promedio de secundaria, que suba, en otras palabras, ¿sí? ¿Qué efecto va a tener? Va a ser que la nota, la variable dependiente, en el primer año de universidad, ¿no?, fue en promedio, ¿cuánto? 1.41 puntos mayor, ¿sí? Mayor. ¿Listo? Y ya saben ustedes que el valor de un efecto viene a ser, digamos, el cero. En este caso, el intervalo de confianza 1.34 y 1.48 no está incluido el cero, por lo tanto, esto es estadísticamente significativo. ¿Listo? Acá dice, si beta 1 es igual a 0, no existe asociación. ¿Listo? Bien, entonces, es así. Lo que les decía también. Si nosotros tenemos, ¿no?, este resultado, el beta es el coeficiente y los intervalos de confianza, que es lo que vamos a extrapolar, tranquilamente, ¿no?, podríamos señalar acá 1.35, 1.48, no, el 0 no está comprendido, por lo tanto, esto es estadísticamente significativo, sin tener el p-valor, ojo, ¿sí? Ya podemos decir que estos datos son estadísticamente significativos. Pero ¿cómo interpretamos? Nada más, esto interpretamos, digamos, para muestra, ¿no? Iniciando, por cada punto adicional en el promedio de secundaria, la nota en el primer año de universidad fue en promedio 1.40 puntos mayor. Esto, 1.41 puntos mayor. Sin embargo, cuando interpretamos para la población, indicamos igual. Por cada punto adicional en el promedio de secundaria, la nota en el primer año de universidad fue entre 1.35 a 1.48. No podemos precisar, ¿no? No podemos precisar, digamos, cuál ha sido, porque es toda la población, pero sí podemos decir que la nota promedio va a estar entre 1.35 y 1.48. Cualquiera de esos valores va a representar justamente el promedio a nivel de la población. ¿Listo? Bien, y eso es lo que obtenemos acá. Por ejemplo,
acá, ¿cómo podríamos interpretar la edad en años? Primero, ¿es significativo o no es significativo? Menos 0.30 a menos 0.18. No pasa, digamos, por el cero. Para que pase por el cero, uno de esos tiene que ser positivo, cosa que no lo es. Si los dos son negativos, quiere decir que el cero está por acá todavía. ¿Listo? Por lo tanto, esto es necesariamente significativo. ¿Listo? ¿Y cómo interpretaríamos esto? La edad en años. Entonces, ¿cómo diríamos así? ¿No? Por cada año que se incremente en los estudiantes, por cada año que se incremente, digamos, en los estudiantes, ¿no? La nota promedio en el primer año de universidad, ¿no? Va a ser 0.06 puntos menor. El negativo acá indica eso. Va a ser 0.06 puntos menor. ¿Sí? Por cada año. Por cada año. ¿Qué cosa quiere decir? Que existe, digamos, una asociación inversa. A más edad, menos nota. ¿Listo? Bien. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando nuestra variable ya no es independiente? Ya no es, digamos, numérica, ya es categórica. Ya aquí cambia justamente la interpretación. Aquí cambia la interpretación. Nosotros empezamos justamente cuando la variable independiente es categórica, siempre hay una categoría, digamos, de estudio, una categoría que es referente. En este caso, el femenino es la que se ha estudiado y el referente viene a ser el sexo masculino, con el cual se tiene que comparar. ¿Listo? ¿Y cómo empezamos la interpretación aquí? Cuando nuestra variable independiente es categórica, ya empezamos justamente por la variable dependiente. ¿Cómo indicamos? El promedio de la nota. Sí. En el sexo femenino o en mujeres, es este coeficiente, 0.31 puntos más en comparación a quién, a su referente, que es el masculino. ¿Listo? Que es el masculino. Y esto es menos 0.5 y 1.8. Por lo tanto, acá el cero es inmerso. Diríamos de que esto no es estadísticamente significativo. ¿Por qué? Porque está incluido el cero. ¿Listo? Así sería. Doctor, una consulta. Dime. ¿Por qué en la anterior tabla se considera el 0 y no se considera al 1? ¿Por qué en la anterior tabla? O sea, en esta tabla se considera el valor 0 y no el valor 1. ¿O eso no importaría? A ver, a ver, a ver. Tu variable es una regresión lineal, ¿cierto? ¿Sí? ¿Es número o es categoría, o es categoría la variable? Categórica. No. En regresión lineal hemos dicho que las variables dependientes siempre son numéricas. Bueno, eso no me quedó claro. Ya, gracias. Por lo tanto, tienes que considerar, digamos, el cero, pues. ¿Sí? Tienes que considerar, digamos, el cero. ¿Correcto? ¿Cuándo se considera el 1? Hemos dicho, cuando la variable dependiente es categórica. Y eso se da justamente para lo que es riesgo relativo, odds ratio o razón de prevalencias, que son categorías. Y ahí se trabaja justamente con regresión logística y regresión de Poisson. Entonces, para regresión logística y regresión de Poisson, sí nosotros trabajamos con riesgos y el valor de efecto es el 1. Pero para la regresión lineal, mi variable dependiente es numérica y el 0 es el valor de un efecto. ¿Se entendió? Sí, doctor. Gracias. Listo. Bien.
Igual, regresión lineal, variable dependiente, numérica, ¿m? Y las variables, digamos, independientes son categóricas. En este caso, sobrepeso y obesidad. ¿M? De estas tres categorías, estado nutricional normal, sobrepeso y obesidad, empezamos siempre ¿por quién? Por la variable dependiente. Dice, el promedio de la nota universitaria, ¿sí? En los que tuvieron sobrepeso, ¿no? Fue 1.55 veces menos de los del estado nutricional normal. ¿Sí? Normal. Acá no está incluido el 0, por lo tanto, este resultado fue estadísticamente significativo. ¿Listo? Entonces, es importante que el coeficiente, lo primero que tengamos que tener en cuenta acá es el signo. ¿Mm? Si es más, va a ser este valor puntos más. Si es menos, va a ser este valor puntos menos. Siempre en comparación con el referente. ¿Mm? Y es la forma justamente como se establece. Lo que decía, digamos, el crudo y el modelo, digamos, ajustado, el crudo son relaciones bivariadas. Y el ajustado, justamente, ¿no? Es cuando se comparan más de dos variables independientes. ¿Listo? En este caso, ¿no? Siempre lo primero que se hace es trabajar las relaciones crudas para ver, de acuerdo a eso, si intervienen o no intervienen. ¿Cuáles son los que intervienen? Los que tienen un valor, ¿no? Promedio menor a 0.2. El p-valor es menor a 0.2. Si bien es cierto, no es significativo, pero este p-valor está bastante cercano y no podemos descartar todavía, ¿sí? No podemos descartar todavía. En este caso, este es mayor a 0.2, por lo tanto lo desechamos. Este, digamos, no es significativo, pero es mayor a 0.2, por lo tanto también lo desechamos. Este sí es significativo y este sí es significativo. Por lo tanto, los únicos variables independientes que entrarían justamente al análisis multivariado, ¿no? Es el promedio secundaria y es el estado nutricional, ¿no? El sexo no ingresaría, tampoco ingresaría la edad. ¿Por qué? Porque en el análisis variado se ha obtenido, digamos, un p-valor mayor a 0.2. Si esto hubiese salido, por ejemplo, 0.1, a pesar que no es significativo, pero sí se le incluiría, porque para realizar el multivariado, nosotros nos valemos de esta premisa. Todos aquellos, ¿no? Regresiones crudas en cada variable independiente con nota, seleccionamos aquellas que tuvieron un p-valor menor a 0.2. Así no sea significativo, pero ingresa al multivariado. Bien. Esto, digamos, es importante también. Cuando nosotros queremos encontrar en una tabla así la razón de prevalencias, básicamente, ¿no? Nosotros tenemos acá, ¿sí? La población de riesgo, los expuestos y los no expuestos, ¿sí? Y la enfermedad. En este caso, la anemia. Lo contrario, digamos, a que tengan anemia es cuando no tienen anemia. ¿Cierto? Bien. Pero cuando nosotros encontramos razón de prevalencias, nosotros vamos a trabajar justamente con estos enfermos, llámales así, ¿no? Pero vamos justamente a hacer una razón entre cada uno, digamos, de estos enfermos en cada población, por decir, población rural y población urbana. Pero el total, ¿sí?, de expuestos en la población rural. ¿Cuál es el total de expuestos en la población rural? 30 sobre 100. ¿Cuál es el número de enfermos en la población, digamos, que no está expuesta, la urbana?
20 entre 100, ¿cierto? Entonces se hace una razón ahí, ¿sí? 30 entre 100 es el 30% y 20 entre 100 es el 20%. ¿Y la razón de prevalencia cuál es? La prevalencia de desenlace en el grupo expuesto sobre la prevalencia de desenlace en el grupo no expuesto. O sea, este grupo expuesto y este grupo no expuesto. En otras palabras, acá lo que se hace es 30 entre 20% sale 1.5. 1.5. ¿Listo? ¿Y cómo se interpreta, digamos, sí, este riesgo? Esta razón de prevalencia, ¿cómo se interpretaría? Ya saben ustedes, ¿no? Hemos dicho siempre, ¿ya? Que aquí está tu respuesta. En regresión lineal, el valor de defecto es el 0. Pero en las regresiones para calcular el RR, razón de riesgo, razón de prevalencia o el odds ratio, el valor de defecto es el 1. Es el 1. ¿Listo? En este caso, si el riesgo relativo es 1.5, ¿no? Menos 1 sería, digamos, ¿no? 50, 0.5. Y ese 0.5% es 50%. 50%. Bien, pero si el intervalo de confianza, por ejemplo, aquí, va entre 0.9 y menos 2.3, perdón, no menos 0.9 y 2.3, incluye, digamos, al 1. Por lo tanto, esto no es estadísticamente significativo. ¿Listo? Bien. ¿Cómo se interpretaría entonces esta razón de prevalencia? Lo que hemos encontrado. Hemos dicho que es 1.5. 1.5 menos 1 es 0.5, multiplicado por 100 es el 50%. ¿Cómo empezamos? Y siempre en la población. En este caso, digamos, era anemia, ¿sí? ¿En quiénes tienen anemia? Los niños. En los niños, ¿sí? La prevalencia, ¿sí? De la enfermedad, hemos dicho esto, aquí está. En niños, la prevalencia de la enfermedad, o sea, de los que tienen anemia, ¿sí? La prevalencia de la enfermedad, ¿sí? De los que tienen anemia. ¿En grupo? ¿En cuál grupo? En los que viven, el grupo expuesto, los que viven en la zona rural, ¿sí? Fue lo que hemos encontrado, 50% mayor. ¿Con respecto a quién? Con respecto a el que vive en la zona urbana, que es el grupo control. En otras palabras, la población de referencia. La población de referencia. ¿Listo? Muy bien. Y para ver si esto es estadísticamente significativo o no, nosotros nos valemos justamente de los intervalos de confianza. En este caso, 0.9, ¿no? 2.30, el 1, digamos, está inmerso aquí. Y decimos entonces, no fue estadísticamente significativo. ¿Listo? Entonces, esto es importante. Ya, esto es importante. Recuerden, si nosotros vamos a trabajar con riesgo relativo y razón de prevalencias, la trabajamos justamente este dato sobre el total. Este dato sobre el total de la fila, ¿sí? Este dato sobre el total de la fila y este dato sobre el total de la fila, ¿sí? Sin embargo, cuando trabajamos el odds, ¿sí? El odds ratio, ¿no? Lo trabajamos en esta fila, la relación entre los enfermos y los sanos. Sería 30 entre 70 y 20 entre 80. 30 entre 70 de esta fila y 20 entre 80 de esta fila. Eso para odds ratio, ¿sí? Pero cuando ponemos razón de prevalencia, ya saben ustedes que es este sobre el total y este sobre el total. ¿Listo? Y acá está más o menos algo para que ustedes quede claro. Hemos dicho que el valor de efecto siempre es el 1. Y el riesgo justamente al valor obtenido hay que restarle 1. Por ejemplo, ¿sí? Si el valor obtenido hubiese sido 1.2, restamos 1.2 menos 1, 0.2 por 100 es el 20%. Esa sería, digamos, la razón de prevalencias. ¿Sí? Si tenemos, por ejemplo, 2.5, hemos encontrado 2.5 menos 1, 1.5. Por 100, ¿no? 150%. ¿Listo?
¿Qué empezamos a restar? El valor que hemos obtenido menos 1. Por ejemplo, en este caso, 0.8, lo que hemos obtenido, menos 1, ¿no?, me da 0.2, pero en negativo. Es 20%, pero en negativo. Entonces, no nos olvidemos de este negativo para interpretar. Para interpretar. ¿Listo? Igual aquí. Si esto hubiese sido 0.3, ¿no?, menos 1, 0.7, pero en negativo. ¿Por 100? 70%. Y diríamos que 70% menos. O que la prevalencia disminuye en un 70%. En este caso, cuando estamos en este lado, la prevalencia de desenlace aumenta, se incrementa o es más. ¿Listo? Bueno, acá hay de diferentes formas. Bien. ¿Alguna otra cosa más? A ver, la última reunión que hemos tenido el día jueves, ¿no?, por el cual tuve que asistir y nada más aclarar indicaciones. Tuvimos, digamos, una reunión y estamos próximos a lo que es la acreditación. Entonces, al estar próximos a la acreditación, todos debemos de involucrarnos, sabiendo por lo menos información que debemos de conocer, ¿sí? Y les suelto, digamos, una pregunta que de cajón, digamos, va a ir. Y ese es un obsequio por Navidad. A ver, misión y visión de la universidad. ¿Listo? Esa va a ser una pregunta porque así fue la indicación que nos señalaron en esa reunión. Entonces, ustedes ahí tienen su pregunta, buscan la respuesta y tienen su puntaje. ¿Listo? Bien. Dime, Adrián. Doctor, disculpe, ¿eso es pregunta para el examen, lo que Sí. acaba de comentar? Sí. Ah, ya. ¿O no lo han entendido así? Sí, doctor. Entonces, no sé a qué viene la pregunta de Adrián, Dios mío. Creo que no es algo muy común, ¿no? Sí, ¿no? También la retiramos en todo caso, y no es muy común para no... Doctor, está bien así. No, déjela, doctor. Sí, que valga 10 puntos. Una más, doctor. Por año nuevo, doctor. Revisen todo lo que hemos conversado, ¿sí? Revisen, digamos, parte de redacción también. Ojo, es importante. Pasos, digamos, para una publicación. Revisen, digamos, todo eso. Revisen guías, ¿sí? Guías para realizar los informes, en fin. Revisen toda esa parte. ¿Listo? Bien, chicos. Creo que ya depende de ustedes. Ahora sí se les ha dado ya reforzamiento más que suficiente, ¿eh? Pienso yo. ¿Listos para el examen entonces? Les deseo mucha suerte. Estudien. Ya saben que me caracterizo por eso. Las preguntas que se toman es algo de lo que hemos tratado siempre. ¿Listo? ¿Alguna otra cosa más?
Hablen ahora o callen para siempre. Doctor, disculpe, lo del día del logro, ¿hasta qué fecha tenemos para enviarle el bosquejo de lo que vamos a presentar e imprimir? ¿Lo podemos revisar este jueves? La mayor parte de ustedes ya lo tienen, creo, ¿no? Normal, doctor, por mi parte. Ujú. Y a los que no, bueno, habrá un bosquejo de todas maneras, ¿no? Ya saben ustedes, ¿no? En papel, agenciarse, digamos, de un mantel blanco, ¿sí? Son indicaciones que dimos en clase, ¿no? Y el tamaño justamente que sea el adecuado para que vaya, digamos, en los paneles, ¿listo? Bien, chicos, estudien, ¿sí? Estudien y estudien. Ok, si no hay más preguntas, entonces procedemos a retirarnos. ¿Les parece? Ok, que tengan buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Que les vaya bien. Hasta luego, Hasta doctor. luego, doctor. Hasta Doctor, luego, doctor, disculpe. muchas gracias. Sí, Doctor, soy Arazi. Quería conversar con usted un ratito. No ya. sé si se podría. Sí. Al finalizar, nos quedamos contigo entonces.